Hola, vamos a empezar a trabajar con la hoja de cálculo. ¿Dónde vamos a encontrar los contenidos para poder empezar? Pues en el blog del Departamento de Tecnología. Escribimos La Granja Tecnología, todo junto, Introducción a Excel. Le damos a buscar y nos aparece aquí en la primera. Aseguraros que pone Introducción a Excel, Tecnología y es La Granja Jerez. Lo abrimos. Vamos a hacerlo un poquito mayor con control más. Un poquito más. No tanto. Bien. Primero de todo, ¿para qué nos van a servir las hojas de cálculo? Las hojas de cálculos nos van a servir para almacenar datos numéricos o texto. Es decir, texto, palabras, frases o párrafos incluso. Esto es muy importante, nos va a servir para realizar operaciones de manera automática. Nosotros definiremos las operaciones o lo que queramos hacer una sola vez y luego veréis cómo con eso a todos los datos que queramos lo vamos arrastrando, se hace así literalmente sobre la hoja y todos estos cálculos se van aplicando a todo lo que queramos. Para generar estadística a partir de los datos que hemos creado de manera automática y también para generar gráficas a partir de esos datos. Y lo va a hacer el programa solo, no tenemos que preocuparnos de nada más, solamente de señalar los datos. Ya lo veremos también. Términos que tenemos que dominar en una hoja de cálculo. Pues primero, ¿qué es lo que es un libro? El libro es el documento que genera el programa de hoja de cálculo, ya sea Excel, sea LibreOffice o cualquiera. Aquí tenemos el Excel abierto. Si le damos a guardar, fijaros que nos va a aparecer libro de este de extensión XLSX. También puede haber de extensión XLS. Y los de LibreOffice tienen otra extensión también. Importante que sepáis que si trabajamos en LibreOffice podemos guardar en formato de Word como XLSX, dándole a guardar como y eligiendo en el tipo de archivo el tipo de documento. A lo que generemos aquí se le va a llamar libro. El libro está dividido en hojas. Vemos que por defectos hay 3. Aquí hay hoja 1, hoja 2 y hoja 3. A estas hojas le podemos cambiar los nombres, podemos insertar más hojas, y eliminarlas y demás. Incluso protegerlas con una contraseña. Si nos situamos encima de ella, pulsamos botón derecho del ratón, abrimos el menú contextual y veis que podemos insertar, eliminar, cambiar nombre, etcétera, etcétera. Y proteger la hoja. Esto es lo que os comentaba, que podemos introducir una contraseña. Ya sabemos lo que es el libro, el documento que genera la hoja de cálculo y las hojas que son cada uno de los subdocumentos, por así decirlo, que tiene un libro. Lo siguiente que vamos a ver es las celdas. Veis que la pantalla, lo que es la interfaz del programa,
me aparece una zona que está dividida en rectángulos que se llaman celdas. Si os fijáis, en la parte de arriba aparecen unas letras y en la parte izquierda aparecen unos números. Mediante ellos vamos a conseguir nombrar, o se dice en términos de hoja de cálculo, hacer referencia a la celda. Por ejemplo, tengo esta ahora mismo seleccionada y aquí me aparece C3. ¿Lo veis? Vamos a comentar una cosa que suele pasar muchas veces. Imaginad que introducimos un texto. Si os fijáis, la empecé a hacer en la celda E1 y se ha colado en la celda F. Si estando sobre esta celda me vengo aquí y le doy a ajustar texto, lo va a poner todo en la misma celda. Y si no nos gusta lo que hemos hecho, nos podemos venir aquí a esta línea y ampliar el ancho de celda. Lo mismo que podemos hacer aquí ampliando el alto de la celda. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos aquí, donde están las letras y los números de referencia de la celda. Vamos a deshacer. Se va a llamar fila a todas las celdas que están en línea recta horizontal. Todo esto sería una fila. Vamos a llamar columna a todas las celdas que están en línea vertical. ¿De acuerdo? Rango. Rango se dice que es un conjunto de celdas adyacentes. Esto que tenemos aquí es un rango. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo selecciono estas celdas, he seleccionado un rango. ¿De acuerdo? Este rango va desde la celda C6 hasta la celda F10. De modo que esto hemos dicho que es un rango. ¿Qué es lo que es el controlador de relleno? Pues es una herramienta sumamente útil. Fijarse en lo siguiente. Imaginad que pongo aquí un 1 y aquí un 2. Si selecciono las dos celdas, este cuadradito pequeño que aparece aquí abajo es el controlador de relleno. Si pico en él y arrastro, veis que me está proponiendo rellenar las celdas con los valores que vienen a continuación. De modo que no he tenido que escribir el 2, 3, 4, 5, así hasta el 12, sino que lo ha hecho automáticamente. Y esto no solo funciona con números. Imaginad que pongo aquí lunes. Me vengo aquí, controlador de relleno, y simplemente con arrastrar me ha rellenado la serie de días, incluso la ha vuelto a empezar. Esto es el controlador de relleno.
¿De acuerdo? Vamos a irnos para detrás. Seguimos viendo cosas. Vamos a hablar ahora de lo que son las zonas de la interfaz de la hoja de cálculo. Ampliamos y vemos aquí. Nos aparece esta barrita que se denomina cuadro de nombres. Ahí nos va a aparecer la designación de las celdas. Esta que tenemos aquí se denomina barra de fórmulas. Ahí nos van a aparecer las expresiones de los cálculos que hacemos con las celdas y vamos a poder modificarlas y también realizar comprobaciones con ellas. Luego aquí abajo tenemos la barra de etiquetas. Aquí nos aparecen lo que son los nombres de las hojas. Y por último, el área o zona de trabajo, que es la que vemos que está dividida en celdas. Si continuamos, vemos un apartado, el apartado 2, que habla de los mensajes de error de Excel. Cuando realicemos cálculo y haya algún error, por los datos, por las operaciones que hemos introducido, que nos hayamos equivocado o hay algún problema, nos van a aparecer una serie de errores que están codificados. ¿Dónde puedo encontrarlos? Pues aquí, en los contenidos de introducción a Excel de la página de nuestro departamento. Los consultamos y ponemos remedio para solventar ese error. ¿De acuerdo? No vamos a describirlo, eso es mejor que cuando os aparezcan, si os aparecen, los miráis y ya, en función de lo que diga aquí, corregís. Vamos a ver un ejemplo de cosas que podemos hacer con Excel y que nos facilitan mucho las cosas. Imaginad que aquí tenemos, estas son las precipitaciones que hay en varias provincias por mes, y queremos hacer la suma de todas las precipitaciones que han caído en todas las provincias. Nos venimos aquí, escribimos son igual. Y ahora nos venimos aquí. Nos dice suma. Decimos que sí y le decimos que queremos la suma de todo esto. ¿Ve? Suma desde B3 hasta F3. ¿Estamos de acuerdo? Le damos a intro y aquí la tenemos. Y lo que os comentaba del controlador de relleno, que si de aquí arrastro, el cálculo se aplica a todas las demás filas. Es decir, yo solo he introducido esta fórmula o esta función una vez, la he arrastrado y se ha aplicado a todas las demás. ¿De acuerdo? Ya esto lo iremos viendo en siguientes vídeos. Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver y de lo que tenemos que saber después de ver este vídeo las veces que haga falta.